¿Qué tal amigos? Muy buenos días y bienvenidos a Radar Político. Gracias por estar acompañándonos el día de hoy para ver la siguiente video información. Cuando hablamos de proyectos que hicieron la cuarta transformación e hicieron el PRI, ¿qué se les viene a la mente? Cuando Lili Telles sale a cuestionar proyectos que se hicieron en el gobierno del expresidente López Obrador, sabemos que la verborrea va a ser gigantesca. ¿Qué sucede ahorita? Ahorita el PAN está con lupa, amigos, con lupa está viendo dónde se puede anclar, dónde se puede agarrar para estar tirándole a la cuarta transformación. Obviamente, desde temas irrelevantes como una persona tomando el sol, que fue incorrecto definitivamente, pero no es algo que impacte el gobierno. Pero no, ellos a fuercitas quieren tomar esto. El tema de derrame de crudo que hay ahorita en el continente. ¿Qué hacen? Es culpa todo de la cuarta transformación. Sale Lili Telles con este video hablando pestes, diciendo que Rocío Nale no sabe hacer nada, que es pésima, y ya se imaginan. Obviamente la mayoría de notas vienen de páginas, vienen de fuentes que son anti 4T y buscan solamente generar pues discordia ante la gente. ¿Qué pasa? Que la presidenta contesta y contesta de manera tajante, tirándole todos los dientes a la loca. Viene Lili Telles, amigos, y lo primero que dice es lo siguiente. Escuchen ustedes, por favor. Que dijo, en Veracruz los pescadores llevan un mes pidiendo una sola cosa, que su gobernadora los vaya a ver, que Rocío Nale se asome a las playas cubiertas de chapopote, que observe las redes de pesca destruidas, los restaurantes vacíos, los ríos con peces muertos. Así llevan pidiendo auxilio un mes y Rocío Nale no ha ido. En cambio, sí ha tenido tiempo para negar el desastre ecológico del derrame de petróleo en el Golfo de México. Primero, negó que hubiera un derrame, dijo que solo había unas gotas de petróleo. Luego, negó que hubiera animales muertos, dijo que solo había visto una tortuga revolcada. La gobernadora de Veracruz minimiza el impacto ecológico mientras se documenta el envenenamiento de tortugas, delfines, manatíes, aves y peces. Mientras 630 kilómetros de la costa de Veracruz a Tamaulipas están contaminados, mientras el precio del pescado se desplomaba a la mitad porque nadie quiere comprar mariscos con chapopote. Después, Rocío Nale hizo lo único que sabe hacer, mentir y no asumir la responsabilidad de nada. Para colmo, la gobernadora canceló el seguro contra desastres de Veracruz. Lo sustituyó con una aseguradora de papel sin capital ni personal y el Estado quedó desprotegido. Por eso, cuando se inundó Poza Rica, los veracruzanos le reclamaron a gritos a Sheinbaum que Rocío Nale no los atendía. Pero así es Rocío Nale, hace todo mal, empezando por la refinería de Dos Bocas, que dijo que iba a costar 8,000 millones de dólares y ha costado más de 20,000 millones y ni siquiera funciona como prometió. Es Rocío Nale, la típica morenista que, se hizo millonaria de la noche a la mañana y hasta le apareció una mansión con muelle privado que todavía no puede explicar. Es la gobernadora que enfureció no solo a Veracruz, sino a todo México cuando dijo que había muerto de un infarto la maestra Irma Hernández. En realidad, a la maestra la habían secuestrado, torturado y asesinado, y Rocío Nale, muy quitada de la pena, trató de minimizar el crimen atribuyéndolo a un infarto. Rocío Nale, más conocida como la señora de Zacatecas que como la gobernadora de Veracruz, es incapaz de reconocer la gravedad del derrame, pero muy capaz para despreciar a quienes lo sufren. Derecha la flecha. Los pescadores de Veracruz le mandan un mensaje a Nale,
que vaya a bañarse a las playas que según ella no están contaminadas. Y yo le agrego, vaya gobernadora, vaya a ver lo que niega, vaya a pararse frente a las familias afectadas y repítales que usted solo ve unas gotitas de petróleo en este desastre. Desastre ecológico del derrame de petróleo en el Muy a su manera Lili Telles, amigos, de estar buscando y tirando culpas. Pero ¿desde cuándo siempre con los panistas siempre se quedaba callada? Entonces, la presidenta, muy directa y muy tajante de igual manera, la respuesta a esto. Necesitan ver la manera de minimizar el gran impacto social que han tenido los proyectos de la presidenta y los proyectos de la Cuarta Transformación que con mentiras y con infodemia están haciendo. Energética o del noticiero en redes, hubieron dos temas recurrentes de la oposición durante la administración del presidente López Obrador, que fue la crítica primero al AIFA y también a la refinería de Dos Bocas. Con estos resultados que hoy se presentan, queda claro entonces que no fue un error cerrar el aeropuerto de Texcoco. Y la segunda, con lo que está pasando del otro lado del mundo, queda claro que no fue un error invertir en refinerías y apostarle a la soberanía energética. No solo no fue un error, fueron aciertos que han mostrado sus grandes beneficios para el país. Fue un acierto hacer el nuevo aeropuerto internacional de la zona metropolitana en Santa Lucía, que hoy es el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y fue un gran acierto hacer la refinería Dos Bocas. Imagínense si tuviéramos que seguir importando 60% de la gasolina que consumimos o 70% del diésel. Hoy somos autosuficientes en diésel. El diésel que producen las refinerías en México cumple con la demanda. En gasolina todavía falta un 20%, considerando la refinería de Deer Park, porque también fue un acierto comprarla. Ahora hay toda esta cosa de que, lo he visto en redes, de que solo adquirió la refinería Pemex y ya no está funcionando la Deer Park. Como lo he dicho, este año tenía un mantenimiento programado, entonces pues está en mantenimiento programado una parte de la refinería Deer Park. Pero también fue un gran acierto. En esta situación actual estamos subsidiando o quitando los impuestos de la gasolina para mantenerla en 24 pesos. Queremos disminuir también el precio del diésel, ya hubo un primer acuerdo y vamos por un segundo acuerdo. Ya vamos a informar en qué monto queda el litro de diésel, porque llegó a estar en 30 pesos, ahora ya se redujo un poco y queremos que todavía disminuya más, con el acuerdo con los gasolineros y al mismo tiempo el apoyo que estamos dando por la reducción de los impuestos en la gasolina y el diésel para que no impacte en la inflación y además no impacte sobre todo en la economía de las familias. Entonces, pero imagínense si el problema no solo fuera el precio, porque el precio del petróleo se fija internacionalmente, más allá de cuánto cuesta producirlo, se fija internacionalmente, igual la gasolina, igual el diésel. Imagínense si el problema no solo fuera el precio, sino que no tuviéramos. Hay muchos países, particularmente en Asia, que la están pasando muy mal porque no tienen abasto de combustible, porque a quien acostumbraban importar, pues no solamente están más caros, sino que no llegan por lo que está ocurriendo en Irán, en el estrecho de Hormuz. Entonces fue un gran acierto y además para garantizar la soberanía, esto que hablaba hace un momento, para garantizar un país soberano, entre otras cosas tenemos que garantizar la soberanía energética.
Primero, tener gobiernos que respondan al pueblo de México y a la nación y no gobiernos que respondan al extranjero. Y la característica que tiene una línea de aviación del Estado mexicano o del pueblo de México, primero es que tiene precios más accesibles. Su visión no es la ganancia per se. Obviamente todas las empresas tienen que ser rentables, porque no se trata de subsidiar a las empresas del Estado, pero brinda precios más accesibles. Las actuales líneas de aviación mexicanas o internacionales que vuelan dentro del país o fuera del país, pues tienen precios muy altos a los que un sector de la población no puede acceder. Entonces, eso es algo muy importante. Lo segundo es que garantiza llegar a lugares donde no llegan las líneas aéreas comerciales. Llega a alguno de los lugares donde llegan las líneas aéreas comerciales a precios más accesibles, pero llega a aeropuertos a las que no llegan las líneas comerciales porque desde su perspectiva no son rentables, porque finalmente ellos lo que buscan pues es como negocio, como cualquier negocio, pues una ganancia importante. Entonces está llegando a lugares donde no llegarían nunca las líneas aéreas comerciales para beneficio de quienes viven en esas zonas. Y por otro lado, pues es la línea principal del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, aunque tiene muchas otras líneas y tiene como base el AIFA. Entonces realmente, además volar en Mexicana es una experiencia extraordinaria. Los invito a que usen Mexicana de Aviación y está funcionando muy bien. Todos aquellos que dicen que en realidad está subsidiada, siempre fue diseñada así, que los primeros años recibiera un apoyo presupuestal y que a partir de cierto año pues ya tuviera sus finanzas en donde no requiriera ningún apoyo adicional. ¿Qué depende de eso? Pues que tenga más aviones. Pero no es lo mismo tener 3 aviones como inició a tener el número de aviones que tiene ahora, 7 aviones más y el próximo año más aviones, y eso le va a dar pues una competitividad que no tiene si tiene poquitos aviones. Entonces, además reivindicamos que pueda haber una línea aérea del Estado mexicano por estas razones. El AIFA, como ustedes saben, todavía hay algunos que añoran el aeropuerto de Texcoco. El aeropuerto de Texcoco nunca hubiera sido un buen aeropuerto. Hubiera requerido costos de mantenimiento y operación excesivos, porque es una zona que, como todos sabemos, tiene hundimientos. Entonces, ni en términos estructurales, ni en términos ambientales, ni en términos económicos, hubiera sido una verdadera alternativa. Lo hemos dicho muchas veces, el aeropuerto de Texcoco, de fondo lo que tenía era comercializar el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México como un nuevo desarrollo inmobiliario. Eso era en realidad lo que estaba en el fondo de tener en el aeropuerto de Texcoco. Comercializar, desarrollar, pues de una manera muy irresponsable, porque además es una zona también de hundimientos, mucho más demanda de agua, etcétera, para la Ciudad de México, que ya tiene una presión importante. No porque no deba desarrollarse la ciudad, pero no precisamente en esta zona. Y además se cerraba pues empleos de mucha gente que trabaja hoy en el AIFA, en el AICM, en el Benito Juárez, y negocios que están alrededor del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez. Fue la mejor decisión llevar al AIFA, y el AIFA funciona muy bien. Hay algunos que no lo pueden creer y que no quieren creerlo, pero el AIFA funciona muy bien. Ahora tenemos una sanción del gobierno de Estados Unidos, del Departamento de Transporte. Ya se tenían contempladas el crecimiento de varias líneas o de varios vuelos a Estados Unidos. Estamos por resolverlo porque va muy bien la resolución de ese tema, pero aún así es un aeropuerto rentable que tiene cada vez más pasajeros, que en carga también va muy bien. Esta ligera reducción del 25 tiene que ver no con el AIFA, sino con el asunto de la carga ¿Qué es lo que causa mucha risa de la oposición?
se llenan el hocico diciendo que los proyectos de los proyectos de la Cuarta Transformación, todos están dando pérdida, que no producen nada, que no sirven. Amigos, créanme, hasta el estudiante de en administración de empresas, el estudiante que se encarga de negocios, sabe que la devolución de la inversión y sobre todo en ese tipo de proyectos no va a 6 años, no va a 10 años, va hacia adelante. Obviamente, me hubiera gustado ver un proyecto del PRIAN que en 1 año, en 2 años ya sea rentable. A ver, a esos comentócratas que digan uno solo. No existe. Por eso es que prefieren estar pegando de gritos, como siempre, como la loca de Lili Telles. Amigos, hasta aquí la información al momento. Espero que haya sido de tu agrado. Si te gusta este contenido y te gustan estos videos, apóyanos suscribiéndote y regalándonos ese like. Soy Pedro para Radar Político y gracias por este tiempo que me diste para ver el video y nos estamos viendo en una nueva transmisión. Recuerden, amigos, seguimos evolucionando junto a la 4T y que tengas excelente día.